Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que estén escuchando esto. Mi nombre es Diego Vázquez y sean todos bienvenidos al podcast Un Rincón en la Existencia. Espero que se la estén pasando bien y si no es así, espero que con este podcast te distraigas un poco y entres en aquello que se llama duda. Y bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy va a ser sobre si nos podemos conocer a nosotros mismos, retomando un poco de los podcasts anteriores para así darle entrada a este tema. Pero antes vamos a hablar un poco sobre las protestas, por el hecho de que se me había olvidado hablar sobre una protesta que ha estado pasando y lleva bastante tiempo. Ahora sí creo que llevan como 11 o más protestas en ese lugar. El lugar en el que estoy hablando y que se están haciendo las protestas es en Hong Kong, ya que ese lugar se siente libre y quiere ser un lugar democrático, pero el país chino no quiere por el hecho de que es un buen lugar para poder comerciar. Para eso vamos a dar un pequeño contexto sobre lo que era Hong Kong y por qué han estado pasando estas protestas. Hong Kong pertenecía a los británicos y no fue hasta 1997 que se independizaron de ellos. Entonces, al tener esa independencia, Hong Kong pues empezaba a tener su propia democracia, pero seguían manteniendo un modelo parecido a los británicos. Pero eso quiere decir que ellos podían ser libres ahora sí de poder tomar sus propias decisiones en el lugar donde vivían. Hong Kong pues empezaba a tener su propia moneda, tenía sus propias reglas, tenía su propia constitución. Y eso era lo que hacía Hong Kong un lugar democrático, un lugar libre, por el hecho de que manejaban una constitución, que esa constitución venía que podían tener libertad de protesta, libertad de poder tomar sus propias decisiones y libertad de expresión. Pero lo que pasó es que China empezó a modificar algunas cosas en sus leyes, los cuales hizo que Hong Kong fuera perdiendo libertad de expresión como libertad de ser. Entonces lo que hicieron los hongkoneses, porque así se hacen llamar, no se hacen llamar chinos, fue hacer las protestas por el hecho de que ellos no quieren pertenecer a China, ya que China, como sabemos, no es un lugar democrático, sino tiene una política muy distinta que es la comunista. Ya al ser comunistas no puedes tener libertad de expresión y libertad de protesta o libertad de decidir qué presidente o quién va a poder representar al pueblo, porque son unipartidistas. Y eso hace perder valor a la libertad de los hongkoneses. Y lo que quiere China es que Hong Kong pertenezca a su territorio, porque Hong Kong es un lugar donde se puede hacer buen comercio, y si se maneja un buen comercio ahí, entonces el PIB de China pues se vuelve más grande. Y es ahorita lo que hay un conflicto entre los países de primer mundo, el quién tiene las mejores riquezas y quién maneja las mejores tecnologías, y es aquí donde entran todas aquellas protestas hacia la libertad. Y ustedes pueden decir, pero yo no vivo en Hong Kong, es problema de Hong Kong. No, el punto es que como seres libres y seres sociales, pues obviamente tenemos que ver la libertad también de los demás. Aquí en México tenemos libertad de expresión, tenemos libertad de protesta. E imagínense que viene un país y nos quiere quitar todo eso, pues obviamente tenemos que protestar, tenemos que decir no. Y lo que están haciendo los hongkoneses, tenemos que ver la libertad de los individuos, tenemos que ver por qué no son libres los individuos. Y es aquí donde empieza a desarrollarse el tema, ya que nosotros como mexicanos o un lugar democrático, pues en sí, y quizás lo pongan en paréntesis o quizás no, vivimos con una libertad. Podemos salir a las calles, votar por tal persona, libertad de expresión, y es lo que nos hace diferentes a los chinos y lo que ahorita los hongkoneses están protestando. Ahora sí, unos están luchando por tener libertad, otros están
teniendo libertad. Y vamos a una pregunta: ¿sabemos utilizar nuestra libertad? ¿Sabemos quiénes somos a partir de nuestra libertad? Es una cuestión más o menos, puede decirse rara, porque nos preguntamos: ¿quién soy yo? ¿O quiénes somos nosotros? Y es ahí donde pues las personas a veces se abruman o entran en una desesperación porque dicen: ay, luego ¿quién soy o qué hago? Y pues digo, es normal, porque somos seres existentes en este universo que no tiene respuestas, y si las buscamos nos da otra pregunta. Y les cuento una historia para que todo esto surgiera de quiénes éramos nosotros o quiénes somos, ya que estuve dando clases. Y pues el primer día, como saben, todo es protocolario, tenemos que presentarnos, tenemos que decir quiénes somos. Y en el libro que estaba trabajando, pues venía una pregunta: ¿quién eres? Así, de simple. Entonces, pues yo me presenté, yo les dije que pues, estudiaba filosofía y mi nombre era Diego. Entonces yo les dije: anoten esta pregunta: ¿quién eres? Y contéstenmela y ahorita participamos todos. Ok. La anotaron y yo veía las caras abrumadas, yo veía las caras así con desesperación, y yo dije: pero pues nada más es una pregunta muy sencilla: ¿quién eres? Y yo los veía muy así angustiados, los veía así con cara, pues no sé, era de susto, ahora sí. Y bueno, entonces pues yo les dije: ok, yo sé que la pregunta suena muy sencilla, y sí, es sencilla. No quiero que se metan en un problema existencial con esto. Simplemente ustedes digan quiénes son y ya, es sencillo. Y no, los veía todavía con la cara así de: caray, ¿quién soy? Y ahí es donde yo dije: ok, vamos a esto. Voy a presentarme con esta pregunta. Ok, ¿quién soy yo? Mi nombre es Diego, estudio filosofía, doy clases, estudio en la universidad, soy mexicano, me gusta leer existencialismo, me gusta leer poesía, me gusta la música y cosas así. Era simplemente. Entonces ya empezaron los alumnos a contestarme, y fue así de: ok, vamos a cuestionarnos esto, pues, porque es una pregunta que todos deberíamos dar sin problema, o sea, sin una pregunta absoluta. Ahora sí vamos a eso, porque aquí hay dos problemas. El primer problema es: tenemos que preguntarnos y decir: ok, vamos a sentarnos y vamos a ver qué es lo que me gusta, qué es lo que hago y qué es lo que soy. A partir de eso, pues obviamente tenemos que entender que como somos seres libres y somos seres sociales, vamos a tener cambios. ¿Por qué? Porque no hay nada absoluto. Hay que ver las cosas sin absolutos, por el hecho de que yo, como una persona que es libre, pues obviamente soy un ser incompleto. Es la respuesta que yo daría a quién soy. Yo pues soy un ser incompleto por el hecho de que cada rato voy cambiando de gustos, cada rato voy conociendo nuevas cosas, cada rato voy cambiando de creencias, y es por eso que no puedo pertenecer a una cosa sabiendo que cada momento estoy decidiendo nuevos aspectos, nuevos pensamientos. Y eso es lo que te caracteriza como un ser incompleto. Ahora sí, quizás suene muy heráclito, pero estamos en constante cambio por el hecho de que hay libertad. Hay que cuestionarse. Imagínense vivir creyendo o tener los mismos gustos que hace 9 años, o seguir creyendo que pues aún Santa Claus se trae regalos, o pues obviamente no, o cosas así, no necesariamente todo eso. Y quizás algunas cosas sigas creyendo, algunas cosas pues sigas manteniendo, pero lo que va fluyendo es que cada momento, por ejemplo, antes eras alumno y ahora pues trabajas, y quizás dejes el trabajo y te pongas otra vez a estudiar y cosas así. O sea que no puedes mantenerte en una identidad como tal. Simplemente hay cosas que pues sí, como por ejemplo
las raíces o el lugar donde naciste o tu familia, esas cosas, como las vengo diciendo, pues no las podemos cambiar. Y todo eso obviamente va a resolver el problema o la pregunta que te haces, ¿quién soy? Pues eres ahorita, en este momento, 2020, eres una persona y quizás cuando te vuelvas a preguntar eso en el futuro, pues digas, ahora ya soy otra persona diferente. No en un aspecto, bueno, quizás algunas personas sí se cambian el aspecto, pero en gustos, en sentimientos, en pensamiento, eres muy distinto. Como por ejemplo, yo antes era creyente de una religión y ahora no. Esas cosas van cambiando y te van modificando de pensamientos y de forma de ser. Entonces, esa es la respuesta que tienes que dar cuando te pregunten, ¿y tú quién eres? A tu profesor le vas a decir, pues soy un ser incompleto. La respuesta que también va a haber en un momento dado, así absoluta, va a ser cuando uno ya no esté, cuando uno ya muera, por el hecho de que ahora sí te quedaste con lo que habías hecho. Ya cuando mueras puedes responder, obviamente no vas a responder tú, van a responder las personas que te conocieron, las personas como tus familiares, tus amigos, tus seres queridos, van a responder, pues X persona era tal y tal y tal y hacía cosas como esta, le gustaba esto. Ahora sí te puedes conocer en su totalidad cuando ya estás muerto. Cuando estás vivo no, por el hecho de que hay libertades y pues hay muchas posibilidades, decisiones y ahí ya no te puedes conocer. Pero cuando estés muerto ya puedes decir, pues fui esto. Pero ahora queda el otro problema y este problema es el más grave por el hecho de que cuando te preguntas esto entra la cuestión de que no hay una libertad cuando eres igual que los demás, eres igual como o quieres ser igual como el otro individuo. Es ahí donde surge el problema más grave de la identidad, el ser como las otras personas, el ser o el querer ser como X persona. ¿Por qué? Porque no hayas tu propia libertad, tu propia identidad, y al no tener esa propia identidad no eres libre, porque quieres vivir la libertad de otras personas, pero no vas a poder por el hecho de que pues, no eres esa persona. Eso es lo peor que puede hacer el ser humano, el querer vivir otra vida, el querer vivir otras cosas que no puede vivir él. Ahora sí, citando al filósofo Kierkegaard, la forma más profunda de la desesperación es elegir ser otra cosa que uno mismo. O sea, ser un vil desgraciado. En un tema vamos a hablar sobre el ser más desgraciado, ya que también está muy interesante. Pero sí, el no poder vivir tu propia individualidad, el no saber quién eres y querer ser como otras personas, es ahí donde está un error. ¿Por qué? Porque no vas a ser libre. Y ese problema te va a seguir hasta que no cambies. Obviamente ten los gustos que tú quieras, escucha la música que tú quieras. ¿Por qué? Porque eres libre. Las otras personas, pues que no les importe lo que hagas. Todos modos, ¿qué ganas? Todos nos vamos a morir. Y quizás suene feo, pero hay que ser realistas. Nada más hay una vida para que quieras ser como otra persona y no tengas sus propios gustos. Si quieres escuchar cumbia o bailar cumbia y ser intelectual, pues hazlo, no importa. De todos modos, la vida es absurda, como les mencioné en el podcast anterior, por el simple hecho de que somos seres libres. Pero bueno, el tema que vamos a hablar el próximo podcast va a ser sobre la política, ya que es un tema muy interesante que también está en controversia en estos tiempos y más por los gobernantes que nos han estado gobernando. Y es un problema que hay pues ahí en la democracia. Y vamos a hablar después sobre otros temas existenciales, pero también muy interesantes. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo viernes. Si les gustó, regálenme un like y compártanlo. Nos vemos. Mi nombre es Diego Vázquez y adiós.